A estos temas también los podemos hablar, a la parte de la suma de funciones le podemos decir que es adición o resta también. En el caso de restar una función a otra, la multiplicación y la composición. Y vamos a ver primero lo que es la suma de funciones. Me cambia. Ahí está. La suma de funciones y esta se aplica efectivamente cuando tenemos dos funciones. A una si le llamamos fx y gx. La suma de funciones se puede hacer para dos o más funciones. Vamos a ver un ejercicio cuando tenemos dos funciones. A una le vamos a llamar fx y a otra le llamamos gx. Y entonces podemos utilizar una fórmula para estas funciones. O lo podríamos decir que también es una propiedad. Yo puedo representar la suma de funciones de fx y gx como f más g en función de x. O también lo puedo representar tal y como están fx más gx. Podríamos decir que esta parte de la izquierda es la propiedad. Recordemos algo, que esta x implica que van a ser, es la incógnita que se está trabajando o la variable que tiene la función y que esta variable puede tomar diferentes números de acuerdo a lo que nosotros les demos. Entonces, si vemos nada más por función, por ejemplo, fx y x vale 2, implica que mi función dada va a depender del valor de 2 o yo la voy a evaluar en 2. Si gx o x vale 2, implica que mi función esté evaluada en 2. Entonces, en vez de x le pongo 2. ¿Sí? Esa es una cuestión. Y eso sería lo mismo hacer la suma de funciones y luego evaluarla en 2. Vamos a realizar un ejercicio. Pues aquí tenemos nuevamente la suma de funciones, la fórmula en que la podemos representar. Le vamos a dar un valor a fx, que va a ser 2x más 1. Recuerden que bajo esta nomenclatura implica o se determina que mi función f depende de x, de los valores que yo le dé a x. Y mi función completa es 2x más 1, donde mi función depende, el resultado al final depende del valor que yo le dé a mi variable x. Esto es lo que me dice esta nomenclatura. También, para diferenciar de otra función que voy a utilizar, en vez de fx le voy a llamar gx. Y esta función también depende de los valores que yo le dé a la variable x. En este caso, mi función gx es únicamente x. Y bien, pues vamos a aplicar esta fórmula para la suma de funciones. Es correcto tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Bueno, pues yo voy a aplicar en este caso, cuando tengo la variable, pues no distingo cuál aplico, si la del lado izquierdo o el lado derecho. Pero bueno, vamos a hacer esta parte. Fx más gx. Identificamos quién es fx. Fx es 2x más 1. Aquí ya la circulamos, la estoy indicando con mi flecha. Y gx es esta variable, es esta función x, que la pongo aquí más la función 2x más 1. Aquí yo ya tengo representada mi suma de funciones. Nada más para sintetizarla, lo que voy a hacer es sumar términos semejantes. En este caso, los términos semejantes serían 2x y x
me daría 3x más 1. Pues aquí ya tengo la representación o la sintetización de mi función, de mi suma de funciones. Este sería entonces el resultado de mi suma. Cuando no tengo evaluada mi función, o sea que no le doy ningún valor a x. Bien, ¿y qué pasa cuando sí le doy un valor a x? Por ejemplo, que voy a evaluar mis funciones cuando x es igual a 2. Pues utilizando la propiedad que tenemos aquí, f más gx, cuando x vale 2, vamos a ponerla. Esto implica que al valor de x le vamos a dar el valor de 2 en nuestra función. 2, mi función gx depende de 2 y g también depende de 2. Esto mismo lo podemos representar en nuestra función. Nuestra función fx, que es 2x más 1, la vamos a representar o la vamos a poner de este lado porque necesito mi función dependiendo de 2. Entonces ya no le voy a poner la x, le voy a poner la 2, el 2 más 1. Esa sería la función f más la función g dependiendo del valor de 2. En este caso voy a pasar la función g, que vale nada más únicamente x, pero como yo ya estoy evaluando el 2, en vez de x le voy a poner 2, ¿sí? Y así me quedaría mi función representada en la suma, mis funciones o la suma de mis funciones. Así quedaría representada. Ahora lo que voy a realizar es sintetizar pues esta operación. 2 por 2, 4, más 3, 7. Esta sería mi solución cuando x es evaluada en 2. ¿Sí? Aquí igual les pude haber dado otro valor. Recuerden que cuando tabulamos, damos diferentes valores a x, pues es lo que estamos haciendo, nada más que aquí la única implicación que tenemos es que estamos aplicando la suma de funciones. Si nosotros podemos aplicar directamente la propiedad o la fórmula de la suma de funciones, pero también lo primero que podemos hacer, otro paso sería, es hacerla con la x. Ya una vez que está sintetizada a 3x más 2, aquí podemos sustituir el 2, darle valor de 2, ¿sí? Para que mi función, mi suma, esto es lo mismo a lo siguiente. Si mi función, al sumarla, o mis funciones, a sumarla, me da 3x más 1, pues yo voy a evaluar nuevamente esta función que ya está sintetizada cuando x es igual a 2. Y eso entonces me va a dar la siguiente forma.
mi suma de funciones evaluada en 2, donde ya la tengo sintetizada, voy a utilizar el 3x más 1, pero en vez de x le voy a poner el 2. En este caso me quedaría 3 por 2, 6, más 1, sigue siendo 7. Cualquiera de las dos pasos son correctos, pueden utilizarlo directamente indicando o evaluando el 2 cuando se les dé valores, o primero reduciendo o sintetizando la suma de funciones, sumar términos semejantes y después utilizar la función que le salió sintetizada de esa suma de funciones y evaluarla en el valor que se les dé y entonces les da el resultado. Ese es un ejemplo de la suma de funciones.